Bueno, lo primero de todo, creo que es de justicia decir que me congratula que estén presentes los consejeros de las consejerías afectadas, digamos, por las PNLs que se presentan, porque es algo que no suele ser usual y creo que dice mucho en favor de su interés por la actividad de esta Cámara. Yo se lo agradezco. También empiezo diciendo que esta PNL, bueno, pues pido disculpas porque se refiere esencialmente a vivienda protegida en Andalucía y nosotros ese calificativo protegida lo hemos omitido en el encabezamiento de la PNL. Pido mis disculpas, luego si quieren pues me riñen por ello, ¿no? Pero bueno, en principio estaremos todos de acuerdo con lo que viene a establecer el artículo 47 de la Constitución española, que viene a consagrar el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Yo creo que este concepto jurídico indeterminado de la vivienda digna y adecuada no debe de ser objeto de discusión, ¿no?, en esta Cámara si nos ceñimos todos pues, al sentido común y a lo razonable. Asimismo, la Carta Magna exige, y enfatizo, exige a los poderes públicos promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Y llegados a este punto, pues circunscribiéndonos a nuestra región, desde Vox nos preguntamos, ¿satisfacen los poderes públicos este derecho de todos los andaluces? Bien, pues las respuestas serán para todos los gustos. Probablemente la extrema izquierda dirá que no, que nunca y además en ningún sitio. Y obviarán así que ha formado y forma parte en la actualidad incluso de gobiernos en los ámbitos nacional, autonómico y local. Luego, pues el bipartidismo dirá que según dónde y cuándo, siempre en función de la posición a la que les hubiese llevado el turnismo político en el pasado o la que ostenten en el presente. Así veremos que durante 37 años no, pero que ahora en los últimos años sí, y a la inversa, ¿no? Pero bueno, miren, nosotros en cualquier caso no queremos perder el tiempo en estas divagaciones y por eso nos vamos a limitar que, insisto, si a esa pregunta, ¿satisfacen los poderes públicos este derecho de todos los andaluces? Bueno, pues desde Vox tenemos que decir que aquí, en Andalucía, y ahora, en octubre del año 2022, hay muchas personas que no pueden acceder a una vivienda digna y que hay muchos andaluces a quienes los poderes públicos no les ayudan a satisfacer ese derecho. Y esta es una realidad incontrovertible. Sin ánimo de ser exhaustivos, coincidirán ustedes conmigo en que son muchos los jóvenes que siguen viviendo en la casa de sus padres porque los poderes públicos no satisfacen su derecho a una vivienda digna. También coincidirán conmigo en que son muchas las familias que no tienen más hijos porque los poderes públicos no facilitan, no satisfacen su derecho a una vivienda digna en función de sus necesidades. Y también es de dominio público que muchas familias se ven obligadas a vivir en edificios en mal estado y en entornos degradados, porque los poderes públicos no satisfacen su derecho a una vivienda digna. Y a quien ponga, en fin, a quien dude de la veracidad de estas afirmaciones, simplemente les invito a que se den una vuelta por muchas de las barriadas de nuestros pueblos y ciudades, por ejemplo, en mi ciudad, en Córdoba, pues por la barriada de Las Palmeras, prácticamente toda perteneciente al Parque Público de la Junta de Andalucía, y que vean el estado en el que se encuentran dichas barriadas. Barriadas y urbanizaciones, como digo, que la mayoría de sus edificios son protegidos. La realidad, pues la realidad nos dice que más de 2/3 del parque público de viviendas, lo hablábamos el otro día en la comisión, señora consejera, sobre un total de 75.000 aproximadamente, unas 50.000 se destinan al arrendamiento. Que, como acabo de decir, un porcentaje muy importante se encuentra en mal estado. Que aunque no sepamos, o quizá no queramos, cuantificar de un modo fiable la demanda real, que sería algo difícil, pero no sería imposible si prescindiéramos de la demagogia y utilizásemos criterios técnicos,
Lo que sí sabemos, insisto, y esto también es una cuestión que no ofrece ninguna duda, que incluso con una gestión eficiente por parte de la Administración, el parque público actual sería insuficiente para satisfacer esas necesidades de una vivienda digna. Y hablamos de gestión y esto nos lleva, pues lamentándolo mucho, a la Agencia para la Vivienda y la Rehabilitación de Andalucía. Bueno, no puedo entrar en muchos detalles, a lo mejor esto da para una PNL específica en pleno o en comisión, pero, como digo, no puedo entrar en detalles porque eso me llevaría muchísimo más tiempo del que dispongo. Pero la realidad también es que la historia de este ente instrumental, como la de la práctica totalidad de todos los que conforman la Administración paralela de la Junta, no es más que la historia de un fracaso constatado. Y a los hechos me remito, y me remito a las argumentaciones anteriores. Y me da igual las justificaciones que se puedan establecer desde los anteriores gobiernos del Partido Socialista o las que puedan hacer ahora desde el Gobierno del Partido Popular para justificar la existencia de este ente. Porque es que es obvio, insisto, resulta evidente que no se está dando respuesta a las justísimas demandas de los andaluces en materia de vivienda. Para ello, pues, es por lo que traemos aquí esta proposición no de ley. Luego escucharé a los portavoces de las diferentes formaciones y lo haré con mucha atención. Creo que esta es una materia que afecta, pues, como decía antes, al principio, a un derecho fundamental. Nosotros, como digo, lo que nos trae, desde luego, es buscar entre todos pues, un conjunto de medidas que puedan servir para mejorar una situación como la actual, bastante compleja. Y hablábamos ahí, pues, de una verdadera simplificación normativa y administrativa. Hablamos también de buscar, sobre todo, cauces que permitan una mayor colaboración público-privada, porque a nosotros no se nos escapa que, en cualquier caso, precisamente este tipo de actuaciones, este tipo de iniciativas, conllevan un altísimo compromiso de gasto público y, evidentemente, pues eso complica en gran medida el desarrollo de estas políticas. Por eso es por lo que le decía el otro día en comisión, tenemos que ser valientes y tenemos que avanzar y bucear y explorar en las posibilidades de la colaboración público-privada, por las razones, luego ya me detendré de manera más pormenorizada, pero al final para Vox es irrelevante. Nosotros simplemente estamos aplicando una perspectiva social. Para nosotros lo que nos preocupa es la calidad del servicio público, lo que nos preocupa es que efectivamente esos derechos sean satisfechos, ¿no? El derecho a la vivienda digna. Y a partir de ahí es irrelevante que la Junta de Andalucía sea titular de un amplísimo parque público o que los detentadores o los titulares de esas viviendas pues, puedan ser otro tipo de entidades que no tienen por qué tener el carácter de público, siempre y cuando ese derecho al que yo me he referido de manera reiterada desde el inicio de esta intervención, ese derecho de los andaluces a poder disfrutar de una vivienda digna, sea satisfecho. Como digo, pues avanzar en la simplificación normativa y administrativa, buceando y explorando fórmulas de colaboración público-privadas, buscar también en esa misma línea incentivos fiscales para empresas y particulares que aumenten esa oferta, ¿no?, de vivienda protegida, la elaboración de unos planes de inspección efectivos que también exploren en esa colaboración público-privada, también en la gestión. Y luego, bueno, pues importantísimo, hemos hablado de jóvenes y hemos hablado de familias numerosas. Tenemos que incorporar la perspectiva de familia a todo este tipo de procedimientos. También vamos a defender la promoción de la figura del arrendamiento con opción a compra, algo que nos parece bastante interesante, y, por supuesto, pues también la elaboración de un plan de cesiones en propiedad a los actuales arrendatarios de las viviendas de Abra, que, como digo, me extenderé un poquito más en la réplica, pero que entendemos que pueden servir pues, a muchos fines. Yo les pido a sus señorías que prescindan de sus prejuicios y que analicen estas medidas de manera objetiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor.